que por medio de su receptor ha ingresado y podemos ver que una vez que está dentro, ingresa a nuestros ribosomas que tienen el ARN, ven el material genético y lo multiplican y utiliza a nuestra célula para que multiplique a más virus. De un solo virus pueden nacer hasta más de 1000 virus. Es increíble. Aquí tenemos una microfotografía donde esos peñascos verdes que ustedes ven, cada peñasco representa a una sola celulita. Una célula y esos puntos amarillos representan al SARS-CoV-2 en su primera variante. Miren, tan solo en su primera variante, por más o menos 5 células que se ven ahí, hay 1000 virus. Qué increíble cómo utilizó a nuestra célula para fotocopiarse, para multiplicarse y para infectarnos. Entonces, imagínense, la persona tiene esto en sus células respiratorias, tose y la cantidad de virus que salen. La última variante se ha visto en las microfotografías que ya sale como una alfombra amarilla. Su velocidad de multiplicación es mucho más rápida. Por lo tanto, es mucho más agresiva en la posibilidad de contagio y de infectividad de la persona. Pero el virus tiene un talón de Aquiles, que es este receptor. En su parte media tiene una característica que ha podido ser replicada gracias al estudio no solo de un año, porque el coronavirus no existe recién desde el 2019. El coronavirus es una especie viral que en primer lugar estuvo en los animales, tiene 4 géneros, alfa, beta, gamma y delta, y en el ser humano ha llegado la de tipo género alfa y beta, y es la que puede causar enfermedades graves. Pero hemos tenido, antes del SARS-CoV-2 que ha producido el COVID-19, el MERS-CoV en el año 2019, que produjo en el Medio Oriente más o menos 2000 fallecidos, pero gracias a que el Medio Oriente tiene áreas ventiladas y actuaron rápido, lo pudieron aislar a tiempo, se controló y la epidemia no llegó al mundo. Luego tuvimos la variante SARS-CoV, o sea, la primerita, en el año, en el Medio Oriente fue en el 2016 y el SARS-CoV fue en el 2017. Entonces, esa variante produjo también neumonías severas que produjeron la muerte en Europa, pero se pudo aislar y controlar a tiempo y de esa forma no llegó a todo el mundo. ¿Cuál fue el problema de la SARS-CoV-2? Que inició en China, en Wuhan, y lamentablemente ellos no avisaron a las autoridades sanitarias mundiales, por lo que no se restringió en forma correcta y este virus se esparció por todo el mundo, ¿no? Ya cuando ellos avisaron, ya los pobladores de su país estaban en diferentes lugares del mundo y habían llevado el virus. Entonces, en el año 2016, cuando inicia el MERS-CoV, se había iniciado el estudio de la vacuna. Ya ahí se había iniciado el estudio de la vacuna con respecto al coronavirus. Ya se había detectado que este coronavirus tenía un receptor mediante el cual se podría llegar a él y de esa forma evitar que el cuerpo le deje ingresar. Cuando revisamos a lo largo de la historia, nosotros podemos ver que ha habido muchas vacunas. Por ejemplo, en el año 1991 se erradicó gracias a la vacunación de la poliomielitis. Esta vacunación en 1991 permitió erradicar la polio. ¿Recuerdan esas personas que nacían chuequitas, que no podían caminar, que caminaban para un lado? Usted ya no ve de esas personas gracias a que han sido vacunadas contra la polio.
También recuerden muchos niños que sufrieron y murieron por el tétanos neonatal. En 1997 se terminó de vacunar en el Perú a toda la población y gracias a eso no tenemos niños con tétanos. Mira, yo tengo 15 tíos, de los cuales 2 fallecieron de niños por la sarampión, ya que no existía en sus tiempos la vacuna contra la sarampión. La sarampión se logra eliminar en el año 2000 gracias a la vacunación. Es por eso que usted ahora no ve tantos niños que fallezcan por la sarampión. De la misma forma, se eliminó en el 2006 la rubiola. Las comunidades nativas que fallecían por la hepatitis B hoy están siendo vacunadas y en el 2009 se inició su erradicación. Y la famosa gripe estacional, usted veía muchos niñitos que morían también debido a las neumonías por la gripe del cambio de clima. Y desde que el 2009 se inició la vacunación anual de todos los años, ya no tenemos estos niños con neumonía. Y yo tampoco ya no tengo médicos que fallezcan debido a la neumonía producida por la gripe. Entonces, a lo largo de la historia, ustedes pueden ver que la vacunación ha sido un gran aliado en la lucha contra los virus. No he hablado en ningún momento de una bacteria, sino de los virus. Porque contra los virus, que son microorganismos que se comportan como parásitos, no existe tratamiento antibiótico, no existe tratamiento médico. Ustedes lo han visto contra el COVID, un montón de tratamientos que se han intentado y ninguno ha funcionado. Antivirales que han probado en Rusia, en diferentes países y ninguno ha funcionado. El VIH es un virus que hasta hoy no tiene cura y hasta hoy no se descubre la vacuna porque es un virus muy complejo. Y gracias a Dios que ha permitido que debido a que el SARS-CoV-2 sea algo parecido al SARS-CoV y al MERS-CoV que inició en el año 2016, se continúen los estudios y se logren terminar a fines del año 2020, ¿no? Entonces, no es una vacuna que ha sido creada en solo un año, porque hoy ustedes están entendiendo que ya desde el 2016 teníamos al coronavirus en los humanos, solo que en otra forma muy parecida. Eso permitió que los estudios avancen más rápido y sobre todo la vacuna Pfizer sea una de las mejores. La vacuna Pfizer tiene un 95% de efectividad. ¿Por qué? Porque fue justamente la vacuna que desde el 2016 estuvo en estudio debido a lo que pasó en Medio Oriente y debido a lo que pasó en Europa y Alemania. Luego de esto le sigue la vacuna de Moderna hecha en Estados Unidos también, que tiene un 94% de efectividad. Luego tenemos la famosa vacuna de Sputnik, ¿no? Muy promocionada por nuestro presidente de Rusia, que tiene un 92% de efectividad. La vacuna de Novavax de Estados Unidos, 89.3% de efectividad. La vacuna de Sinopharm, que la hemos recibido todo el personal de salud del Perú, 79%. La vacuna de AstraZeneca, 70%. Johnson y Johnson, 66%. Y Sinovac, 49%. Entonces usted me dirá, uy, hermana, yo me he puesto Sinopharm. ¿Por qué me han puesto Sinopharm? ¿Por qué me han puesto AstraZeneca? ¿Y por qué no me han puesto Pfizer? Si Pfizer es la mejor, si de ahí, si es la que tiene ya los 4 años de estudios desde el 2016. Porque todo el mundo enfermó del virus y no existen suficientes fábricas en Estados Unidos para que se pueda hacer suficiente Pfizer para todo el mundo. Pfizer compartió la tecnología con los otros países, algo que jamás se ha visto en el mundo, de lo que ellos ya habían descubierto y estudiado por medio de un extranjero alemán. Y gracias a eso los otros países lo pudieron realizar. Yo les puedo dar a ustedes la receta de cómo curar a un paciente con COVID, pero no va a ser igual, ¿no es cierto? Porque mi experiencia hace que yo vea más cosas que ustedes. Entonces Pfizer compartió su tecnología, pero los otros países no tienen la misma experiencia que ellos. Entonces, en su entender y en su forma, lograron hacer su vacuna porque estábamos contra el tiempo. Nosotros teníamos más de 500 médicos fallecidos ya en marzo del 2021
Entonces dijimos, vamos a esperar hasta que llegue Pfizer a nuestro Perú. ¿Cuántos médicos más van a morir? No, póngalo, Sinopharm, no hay otra opción. ¿Qué vamos a hacer? No hay otra opción. Porque al menos tengo un 79, casi 80% de protección. Y yo les voy a mostrar más adelante que desde que los médicos se vacunaron, solo 2 fallecieron. Entonces, estábamos en una lucha contra el tiempo y ustedes mismos están viendo que el Perú es uno de los primeros países que tuvo más fallecidos por el COVID en cuestión a cuando comparamos número de fallecidos por 1.000 habitantes, pero es ahora uno de los países que todavía no tiene la tercera ola, gracias a que hemos tenido una buena aceptación de la vacunación, diferente a lo que ocurre en Estados Unidos, que ya va su tercera, ya la pasó, su cuarta, su quinta, y el número de fallecidos continúa. Diferente a lo que ocurre con los británicos, que tienen un pensamiento equivocado de la libertad, que están experimentando con nosotros, que nos están implantando metal, que nos están implantando chips y tantos mitos y leyendas que le han creado a la vacuna por no leer, por no capacitarse y hoy son responsables de la cantidad de fallecidos que sigue habiendo en sus países. Hace 3 semanas secuestraron a unos médicos, ahí los británicos, para oponerse a la vacunación. Es increíble, o sea, al nivel que han llegado. Y es lo que ahora hay, pues, ¿no? Las cadenas virales, el Facebook, los Twitter, tienen un mayor impacto en nuestra sociedad que la constitución de cada país, ¿no? Y lamentablemente las personas, desde que existe el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, han dejado de leer, prefieren estar ahí perdiendo, no usando bien su tiempo, en vez de leer libros, en vez de leer lo correcto. Hay que saber qué leer, porque seguro usted me va a decir, yo he leído el reporte de tal país, del otro país. Son muchos falsos. Tienes que leer fuentes correctas, saber de dónde lees la información. Lo que yo les estoy mostrando es lo último en el Congreso de Medicina Internacional con los mejores especialistas, donde nos han capacitado a los médicos. Entonces, es información certificada y correcta. Y es lo que usted como maestro tiene que aprender y tiene que saber enseñar a sus alumnos, porque cada vez las corrientes van a ser más fuertes. Y según los estudios, si en 1918 fue el virus de la gripe, en el 2019 fue el SARS-CoV-2, tenemos la posibilidad de que otro, en el 2016 fue el ébola, tenemos supuestamente, dicen los expertos, que de aquí a 2 años viene otro virus mucho peor, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados y saber cómo enfrentarlo. El Perú lo está haciendo muy bien. Las vacunas son de 2 tipos, porque usted me dirá, como hace poco me encontré con unos misioneros de Estados Unidos y me decían que ellos ya habían recibido la primera y la segunda dosis y no se iban a poner la tercera dosis, porque consideraban que la tercera dosis era un invento en sus cuerpos. Entonces yo les expliqué que no tengan ningún temor, porque hay que diferenciar 2 cosas importantes. Existen 2 tipos de vacunas para los virus: las vacunas RNA mensajeras y las vacunas DNA. Ustedes saben que DNA significa 2 cadenas genéticas, RNA una cadena genética. El virus de la sarampión, de la varicela, son de tipo DNA. Se pone usted una sola vacuna y un refuerzo y está protegido de por vida. Es diferente. En cambio, las vacunas RNA de una sola cadena genética, como tienen una sola cadena genética, son muy frágiles y lábiles. Y una vacuna no es suficiente porque cada vez cambian. Ese tipo es la vacuna de la gripe. Por eso usted todos los años le pone la vacuna contra la gripe si es un niño menor de 5 años o es un paciente viejito o si es un paciente asmático o es un diabético, población vulnerable, ¿no? El virus del COVID-19 es igual, es una vacuna RNA y no es nueva, siempre ha existido. Ya la influenza hemos visto hace cuántos años existe.
Son tecnologías que se han usado para el chikungunya, se ha estado usando para ver los avances en la vacunación contra el VIH, como el TB. Y una vez que lo malo es que no hay mucho financiamiento para las vacunas, pero estas vacunas ya existían y ahora simplemente se han perfeccionado para lograrlas en cuanto es el SARS-CoV-2. Y de esa forma, lo que se tiene que hacer es vacunarse una vez cada año hasta que el virus desaparezca en su totalidad de la humanidad. Quiere decir que tenemos que orar mucho por los estadounidenses y los británicos, que se vacunen, porque si ellos no se vacunan, por ahí viene en un avión otro americano y otra vez trae la cepa. Y si nosotros no tenemos el refuerzo, otra vez nos infectamos. Entonces yo les explicaba a los misioneros que ellos se tienen que poner su dosis de refuerzo y se lo van a tener que poner cada año sin ningún temor, porque en un año se acaba la memoria de nuestros anticuerpos frente a este virus, porque es un virus de tipo RNA a ARN. Esa es la diferencia. Entonces, miren, ¿cómo es que llega la vacuna a nuestro cuerpo? La vacunita generalmente va en una jeringuita. En cada frasco de Pfizer existen 10 dosis. Esta vacuna tiene una réplica similar de la cadena genética del virus. Va cubierta con un material lipídico porque todo lo que es grasita a nuestras células les gusta. Entonces la célula rápidamente lo absorbe y una vez que lo absorbe, el material genético ingresa a nuestro cuerpo, nuestros ribosomas lo capturan y fabrican un receptor especial. Ese receptor lo que hace es, miren, una vez que llega el receptor del virus, lo bloquea y el virus ya no puede ingresar. Recuerdan que el virus ingresaba a nuestro cuerpo por medio de sus receptores. Él justo, su receptor coincidía con un receptor de nuestra célula. Era como la llave para la cerradura perfecta. Sobre todo en los varones se ha visto esta característica. Entonces, el virus entraba como en su casa, abría la llave y entraba y se multiplicaba. Pero nos dimos cuenta, los humanos, estudiándole, que en el medio había una espiga y esa espiga nosotros podíamos bloquearla por medio de un receptor. ¿Y cómo lo haríamos? Gracias a que por medio de una vacuna introducimos el ARN y por medio de ese ARN se fabrica ese receptor y de esa forma se bloquea el ingreso de los virus. Interesante, ¿no? Entonces, quítese usted de su mente, me vacuné y me enfermé. No existe eso, porque no le están poniendo un virus. Le están poniendo solo un material genético creado en forma sintética para que usted produzca este nuevo receptor y bloquee el ingreso de los virus. Pero hermana, porque he hecho fiebre y luego me hicieron mi prueba y confirmó que era positivo. ¿Saben por qué? Porque días antes de que usted se vacune ya se había infectado. Recuerden que yo les expliqué que si usted tiene 1 de octubre contacto con una persona enferma sin mascarilla, a menos de 1 metro, por más de 15 minutos, usted se contagia, pero no va a ser los síntomas ese mismo día, sino al 5.º día o al 7.º día recién empiezan los síntomas. Entonces, usted se va el 1 de octubre a la casa de su amigo, tienen un almuerzo juntos, no sabía que su amigo estaba enfermo, usted ya está incubando al virus y el 3 de octubre se va a vacunar y el 5 se pone mal y usted le echa la culpa a la vacuna. No, lo que ocurrió es que coincidieron los hechos. Coincidió, era el 5.º día que usted visitó a su amigo y por eso ya el 5.º día hizo la fiebre y todos los síntomas debido a que se infectó. Por lo tanto, no debemos descuidar las medidas de prevención. Debemos seguir guardando el distanciamiento, el 1,5 metros, nuestra mascarilla, para así no pasar por esto. Otros casos me dirán, hermana, mi hijo jamás ha salido de mi casa, mi alumnito siempre ha estado en su casa,
le han puesto la vacuna y sin embargo ese día ha hecho fiebre. Por supuesto que sí, es una reacción natural. Usted le dirá a su alumno, a su familiar, a su sobrino, hijo, estás felizmente enfermo, porque gracias a Dios, al haber la fabricación de ese receptor, es un cambio en nuestras células y eso en forma natural produce fiebre de un día hasta 2 días, malestar de cuerpo, puede producir hasta congestión y es natural. Lo único que tiene que hacer es dormir, descansar, tomar su paracetamol cada 8 horas y en 2 o 3 días está mucho mejor. Otra pregunta me dirán, hermana, donde le pusieron la vacuna, se le pega la cuchara, le duele el brazo. Bueno, hay seguro profesores de física acá, de química. Recuerden que la vacuna Pfizer se conserva a menos 80 grados centígrados. Esa fue una de las causas que no llegaba a nuestro país porque no estábamos preparados. No teníamos tantos refrigeradores a menos 80 grados para conservar las vacunas. Una vez que se saca de los menos 80 grados, solo tenemos nosotros 48 horas para usarlas en los termos a 2 y de 2 a 8 grados centígrados. Entonces, es una temperatura que está bajo cero. Eso, 0,5, es introducido a su hombro casi a una distancia de 1 centímetro. Entonces, es natural que se le pegue la cucharita y todo eso por una reacción física. No tiene nada de anormal. ¿Va a pasar con el tiempo? Sí, pasa, no se preocupe. Le diría, está felizmente con una cucharita antes que con el virus, ¿no? Entonces, eso es algo natural, parte del proceso también. Muy bien, miren, aquí tenemos, por ejemplo, cuando se empezó las primeras vacunaciones en el año 2020 nada más. Esto fue con el primer lote de Pfizer que salió. Todas las personas que se vacunaron, ustedes ven abajo día 0, luego vemos hasta el día 119 se hace el seguimiento de los pacientes, ¿no? Los que se vacunaron, es la línea azul, ya no enferman, ya no fallecen. A partir del día 7 nada más de haber recibido la primera dosis de la vacuna, es increíble. Y los que no se vacunaron, lamentablemente, tienen una curva alta de infección y de fallecimiento. Igual vemos en Israel, es el país modelo, es el primer país que logró alcanzar el 95% de vacunación en su población, el primer país que se reinserta a su vida normal, el primer país que tiene también una tercera ola, pero con al menos creo que solo tuvo 20 fallecidos en toda su tercera ola, porque ya todos estaban vacunados. Entonces, ahí se ve, miren las curvas, cómo iban hacia arriba y ellos, llega la vacuna, no lo piensan en dos. ¿Qué pensamiento? Nada, ellos leen muchísimo, toditos se vacunaron, así que a ellos nadie los engañó con pensamientos y mitos incorrectos. Y fácilmente la ola cayó. Entonces fue la forma de detener la epidemia del virus. Aquí podemos ver las infecciones. Ahora usted me dirá, hermana, pero ¿y la segunda dosis? Claro, con la segunda dosis se ve, luego de la primera dosis había un 70% de efectividad. Con la segunda dosis aquí en Escocia se ve que ya la efectividad mejora al 85% tan solo en el primer día, pero a las 2 semanas después de la segunda dosis se alcanza el 95% de efectividad. Es por eso que se motiva a toda la población que tenga que vacunarse sus 2 dosis y que espere las 2 semanas para reincorporarse a sus labores normales, ¿no? Ahora, las 2 dosis son importantes, sí, y en caso de Pfizer, la tercera dosis al año, porque se ve que hasta un año les dura la protección. Aquí también vemos en Reino Unido cómo la cantidad de casos disminuye notablemente luego de la vacunación. Vemos en Estados Unidos el laboratorio de Moderna, que produce también esta vacunación RNA, inicia primero en todos los países con voluntarios para demostrar que sí funciona y luego de esto recién se empieza a aplicar a todo su país y a Europa.
igual se ve el mismo comportamiento. Miren la línea azul en el suelo, todos los que se vacunaron ya no se enferman y los que no se vacunaron se enferman. Pero hermana, no está totalmente pegada, hay un pequeño porcentaje que enferma, hay un 5% que enferma. Claro que sí. ¿Por qué hay un 5% que todavía enferma y se complica? Porque son personas que genéticamente, lamentablemente, ya tienen una condición en que sus defensas son muy bajas. Por ejemplo, ¿quiénes son? Los hipertensos, los diabéticos, las personas con enfermedades oncológicas de cáncer activo, ya sus defensas no son iguales, los niños obesitos, entonces sí les va a proteger, pero tienen un 5% de posibilidad de enfermar y de complicarse debido a sus comorbilidades, ¿no? Es por eso que hoy se está trabajando mucho el estilo de vida saludable. Si hoy día, hasta hoy usted ha sido gordito, ya tiene que ponerse la meta, ya las cosas son en serio. El virus no se va a ir, no va a alcanzar vacunas para todos los años y a las justas hemos logrado que esté recién el 30% del mundo vacunado hasta ahora que ya vamos a acabar el 2022. Imagínense cuánto nos falta y todo el mundo se tiene que vacunar, cuánto tenemos que educar. Entonces va a existir por lo menos el COVID unos 3 años más. Entonces usted no se puede exponer a enfermarse. Y si el ser diabético, el ser una persona con sobrepeso, un niño con sobrepeso, le da ese riesgo, ya tiene que controlarlo. Está solo en los estilos de vida saludable, en la alimentación saludable. Es cuestión de voluntad y como dice la Biblia, cuidemos el templo de Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos en Alemania también el laboratorio, igual la vacuna RNA de CureVac, se pasa a la fase 1, la 2, la 3, se alcanzan muy buenos resultados. Ya el 15 de enero en el 2021 ya se envía a nuestro país. Es estable a solo 5 grados centígrados. Tenemos la famosa vacuna de AstraZeneca, que sí sé que es la que más reacciones les ha producido. Aquí sí esta vacuna usa un vector que generalmente guiándose del modelo de la influenza, cómo se creó la vacuna de la influenza, de la chikungunya, la TB y el Zika. Ha tenido estudios satisfactorios que terminaron en la fase 3 en julio del 2020 a nivel mundial. Ha presentado resultados eficaces, ha sido aprobado en Reino Unido, pero tiene una reacción adversa de coagulación que no está asociada a la vacunación. Entonces, lo que sí les recomiendo es que cuando se vacunan con AstraZeneca, deben tomar su pastillita de aspirina después del desayuno, almuerzo y cena por 7 días y luego solo una después del almuerzo por 7 días más, porque su único efecto secundario es que hace que la sangre se haga un poco espesa, la coagulación, y eso lo vamos a controlar con el uso de la aspirina. También tenemos la vacuna de Johnson y Johnson, que fue la primera que fue sincera y mostró que tenía efectos secundarios y se hizo todo un estudio y hoy es la vacuna más aceptada en Estados Unidos. Todos casi tienen Johnson y Johnson porque fue sincera, ¿no? Ella dijo, sí, me equivoqué, he fallado en esto y suspendió la vacunación. Pero luego, con su nueva fórmula ya correcta, le fue muy bien, solo que no tiene tanta efectividad como la Pfizer. Johnson y Johnson ha sido siempre uno de los mejores laboratorios en vacunación. Si usted revisa el carnet de su vacunación de sus hijitos, si se ha vacunado en las clínicas, todos son Johnson y Johnson, siempre ha sido el mejor laboratorio. Y aquí en SARS-CoV-2 le ha ido bien, pero alcanza solo hasta un 60% de efectividad. De todas maneras, brinda una protección importante. Entonces, ¿qué pasó en el Perú? Empezamos los médicos para darle tranquilidad a la población y para salvar a que más médicos siguieran muriendo. Ya íbamos con más de 418 fallecidos en marzo del 2021. La vacunación con Sinopharm. Miren, la primera dosis, los fallecidos, ¿no? Los infectados, los hospitalizados en salud. Esa es la línea morada, cómo va hacia arriba desde la semana 1. La primera dosis se mantiene, la segunda dosis se mantiene. Pasan 2 semanas de la segunda dosis y miren cómo cae la curva. Es clarísimo. Es lo mismo que ha pasado en la segunda ola del Perú.
En el Perú no había cuándo acabar la segunda ola, ¿recuerdan? Ya habíamos llegado hasta 500 fallecidos diarios y gracias a que la vacunación comienza, también tenemos el descenso y hoy pues tenemos ya ni un fallecido diario, ¿no? Aquí vemos las hospitalizaciones también. Miren, la primera dosis se mantiene, la segunda dosis, pero pasan las 2 semanas de la segunda dosis y las hospitalizaciones disminuyen notablemente. La población general, igualito. Después que comienza la vacunación, primera, segunda dosis y luego, miren, cae notablemente. La vacunación definitivamente ha sido un aliado importante en muchos países. Serbia, por ejemplo, ha desarrollado un análisis de sus vacunas con Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm y no vacunados y ha visto que definitivamente la protección es muy buena. Países como Argentina, Colombia, Perú, que se encontraban afrontando nosotros nuestra segunda ola, gracias a que tuvimos una muy buena cuarentena en la primera ola. Si las vacunas hubiesen llegado en enero como se tenía planificado con el gobierno anterior, otra hubiese sido nuestra historia. No hubiésemos tenido una segunda ola tan terrible. Pero lamentablemente no llegó y hasta que llegó aguantamos con la segunda ola. Colombia ya se encontraba en su tercera ola. Cuando llega la vacunación, logra salir de la tercera ola. Argentina también llegó a su tercera ola y gracias a la vacunación sale de su tercera ola. Chile también sale de su tercera ola gracias a la vacunación. De toda América, el Perú es el único que se encuentra solo en la segunda ola y no llega a la tercera ola. Y sigamos orando que sea así. Mientras que se pongan las dosis de refuerzo a los adultos mayores, nosotros consideramos que la tercera ola no se dará en nuestro país. Pero si no inician, el 14 de octubre se inició la tercera dosis con los médicos, con Pfizer. De esa forma y el personal de salud ya no vamos a tener fallecidos en el personal de salud porque se cumplieron los 6 meses de protección. En caso de Sinopharm, la protección es solo por 6 meses. A nosotros nos vacunaron en marzo. Entonces, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, se cumplieron los 6 meses exactos y las personas empezaron otra vez, los médicos a entrar a UCI, los técnicos a UCI. Empezó la pesadilla, pero empezó la vacunación en 48 horas que dijo el gobierno y nuevamente vemos que se está deteniendo, gracias a Dios. Nuestro pedido como médicos es que esa misma dosis de refuerzo ya se inicie en los adultos mayores que no han sido vacunados con Pfizer. Pero gracias a Dios, la mayoría de los adultos mayores en el Perú han sido vacunados con Pfizer. Entonces, ellos todavía están protegidos hasta diciembre. Tendrían que recibir su dosis de refuerzo en enero del 2022 y de esa forma no tendríamos la tercera ola. Miren, cuando se hace el análisis de vacunados en países, ustedes pueden ver, todo el mundo está monitorizando el avance. Gibraltar es el primer país, luego le sigue Israel, y si se dan cuenta, Perú y estaba casi al final, ¿no? Hemos sido los últimos, o sea, nosotros teníamos para haber pasado hasta la cuarta ola y haber perdido la mitad de nuestro país, pero Dios fue bueno, permitió una cuarentena que sí sacrificó nuestra economía, pero salvó muchas vidas, la verdad, porque estando entre los últimos países en haber recibido la vacunación, era trágico para nuestro país. Pero a pesar de ser los últimos, hoy somos uno de los primeros que tiene los mejores resultados. Y eso es gracias a la educación. El SARS-CoV-2, recordemos, es un virus que no lo va a eliminar usted con los antibióticos, sino con nuestras propias defensas. Y sus defensas van a saber cómo reaccionar frente al virus si usted recibe la vacuna. Recuerden que la transmisión es comunitaria, de persona a persona. Tiene que seguir respetando el 1,5 metros de distancia. Se abrieron muchos colegios que en otros países instauraron, por ejemplo, las micas de protección entre alumno y alumno, pero vieron que eso igual hizo que se infecten porque no había circulación del aire. Entonces, lo que hasta ahora se ha demostrado es que yo puedo abrir mi empresa, puedo abrir mi colegio, puedo abrir mi hospital y garantizar que mi personal no se infecte
si solo garantizo que haya ventanas grandes, puertas abiertas, distanciamiento de 1,5 metros entre persona y persona, uso de su mascarilla y su respectiva ventilación, la corriente de aire. El aire tiene que estar y no hay ningún problema. Entonces, eso es lo que ahora se está haciendo en los colegios. Ya tiene ahí su protector ocular y si su mascarilla, use siempre su doble mascarilla, no se confíe. Si no tiene lentes, cómprese unos lentes que proteja sus ojos. Y recuerden que la prima infección va a ser en la vía respiratoria alta, en la gargantita. Entonces usted tiene que hacerse sus gárgaras de agua con sal cada 4 horas y de esa forma, si por ahí algún virus ingresó, lo va a eliminar y va a evitar que ingrese a todo su organismo. Miren, el Perú, cuando se hace la comparación de todos los países de América, el Perú es el país con mayor cantidad de casos COVID cuando se hace la comparación por número de habitantes y fue el país con el mayor número de fallecidos por número de habitantes. Pero hoy, gracias a la vacunación, es uno de los primeros países con menos fallecidos por 1,000 habitantes. Y quienes dieron la cara y el ejemplo fue el personal de salud y los adultos mayores. Ahí me da gusto, a veces cuando voy en el taxi, a donde voy siempre hablo de la vacunación y su importancia y me dicen, mi papá se ha puesto la vacuna en contra mía, yo no estaba de acuerdo, que están haciendo un experimento con él. Y le digo, más bien tu papá ha hecho lo correcto y te daba el ejemplo. Ellos quieren vivir porque los adultos mayores son la fuente de nuestra sabiduría y nuestra experiencia. Nosotros hemos perdido a los 500 mejores médicos, a los mejores cirujanos, a los mejores cardiólogos, a los mejores ginecólogos, a los mejores pediatras. Ahora la universidad, ¿quién va a contratar si han fallecido? Y si siguieran falleciéndose, imagínense cómo seguiríamos la educación. Por eso tenemos como ejemplo aquí a este señor de 120 años de Huánuco, un hombre que fue vacunado en la ciudad de Chaquia. Él con sus 121 años dijo, yo me vacuno. Ahí también está mi abuelita con sus 87 años que se vacunó. Gracias a Dios por eso. Y también el compromiso de las personas con comorbilidad, los diabéticos, los cardíacos, los hipertensos. Aquí tengo a una pacientita, ella estuvo 27 días en UCI, le pudo ganar la batalla al virus, fue la única sobreviviente del UCI COVID en el Hospital 2 de Mayo, tenía 115 kilos, pero hoy tiene la meta de mejorar ese peso teniendo un estilo de vida saludable. ¿Qué efectos secundarios pueden presentarse? No se han observado reacciones adversas severas con la vacuna Sinopharm y Pfizer. Solo algunos efectos como dolor en el brazo, hinchazón. Por eso esos 2 o 3 días después de la vacunación no debe usted de hacer esfuerzo con su bracito. También se ha reportado cansancio, dolor de cabeza, malestar. Eso es normal, no se asuste, solo descanse y tome su paracetamol. No piense nada malo. Solo si la fiebre es persistente, ahí sí, al tercer día debe ir y hacerse su prueba molecular, porque puede haber ocurrido que coincidió con una infección del COVID, ¿no? Que usted se haya infectado días antes. ¿Quiénes no deben vacunarse? Aquellas personas que son alérgicas a aquel componente de la vacuna. Por ejemplo, me dice, doctora, yo cuando salió la vacuna de la influenza me vacuné y terminé en UCI, entonces él es alérgico, él no se puede vacunar. Personas que tienen cáncer recién detectado, está recién embarazadita o tiene una enfermedad crónica como una insuficiencia renal no controlada, está en un estado no controlado, no puede vacunarse. Tienes que estar sano, estable para poder vacunarte. Si está buscando tratamiento para fertilidad, está embarazadita, menos de 12 semanas, tampoco puede vacunarse. En un inicio se dijo que si están dando el lactar tampoco podían vacunarse, pero ahora el estudio ya se terminó en lactantes y no hay problema. Incluso se recomienda
a gestantes mayores a 12 semanas, pero con Pfizer. Sinopharm sí no tiene todavía estudios. La pregunta viene y dice, ¿no? La vacuna evita que me enferme. La vacuna no va a evitar que te enfermes de las formas graves. Hay un 5% de posibilidad que usted pueda enfermarse de acuerdo a la genética de su cuerpo, pero sí hay un 95% de posibilidad, que es la gran mayoría, que usted no enferme. Ya lo han visto en los médicos, lo han visto en la población. Entonces, definitivamente es nuestro mejor aliado. Si me pongo la vacuna, ya podré volver a la normalidad, mientras que los estadounidenses y los británicos no cambien su forma de pensar y no sigan votando las vacunas, lamentablemente no vamos a poder volver a la normalidad. Todo el mundo se tiene que vacunar y tiene que desaparecer la última persona del COVID para volver a la normalidad. Ponga el hombro por el Perú y vacúnese pronto contra el COVID. Recuerde que es muy importante seguir manteniendo el lavado de manos, el distanciamiento social, abrir las ventanas, la luz solar, la ventilación de nuestros ambientes, la limpieza y la desinfección de nuestra zona de trabajo, el control de temperatura en la región temporal por un termómetro digital. Si detectan que tienen más de 37.5, inmediatamente debes catalogarte como un caso sospechoso y acudir a tu centro de salud más cercano. Debemos enseñar a nuestros niños los 12 pasos del lavado de manos, hacer que lo cumplan, y el uso correcto de la mascarilla. No es un adornito para la oreja, no va debajo de la nariz, sino tiene que ir en forma correcta cubriendo nuestra nariz y nuestras vías respiratorias. Ganaremos de seguro, con la ayuda de Dios, la batalla contra el COVID-19, todos juntos, pero con mucho amor, fe y esperanza. Y muchas gracias por este tiempo y espero sus preguntas. Muchas gracias, doctora, muy claro. Si alguien tiene que preguntar, levanta la mano, Miss Leslie le va a seguir esta parte. Ok, muchísimas gracias, doctora Piscoya. Gracias, mi Rosita. Tengo una manito levantada, es Miss Mariela. Miss Mariela, su pregunta, por favor. Gracias. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias. De verdad, muy clara, muy organizada la información. Solamente tengo dos preguntas en realidad. La primera, quisiera saber, hasta ahorita las vacunas siguen siendo experimentales, porque hasta donde tengo entendido, la OMS ha dado el permiso para el uso de las vacunas, más no la aprobación, más no su sello ISO que siempre da a cada vacuna. Eso quiero saber en primer lugar. Bueno, como les expliqué, las vacunas ya tienen todas las fases completas y su estudio realmente comenzó desde el 2016. Lo que ocurre es que la OMS está demorando en ciertos pasos porque, por ejemplo, ha rechazado la tercera dosis. ¿Por qué? No porque sea mala, sino porque tenemos que entender que tenemos una gran población en el mundo que es pujante y demandante. Entonces, si a todos se les explica la información que nosotros los médicos manejamos y los expertos, todos van a exigir la tercera dosis, y hay países que ni tienen la primera dosis ni la segunda, o sea, no alcanza todavía la producción. Entonces, ellos quieren, como Organización Mundial de la Salud, que al menos todo el mundo reciba la primera y la segunda dosis, y ahí recién van a decir, necesitamos la tercera y vamos a ponerles una dosis de refuerzo. Pero luego van a decir, no, también necesitamos la cuarta, pero lo van a decir así de poquitas por un tema de estabilidad social. Entonces, uno cuando es un líder de gestión, no solamente es científico, sino tiene que ver la parte social, la parte económica, y tengo que ver la respuesta, ¿no? Entonces, las vacunas ya las debieron certificar, cumplen con todo, ¿ya? Entonces, pero en su opinión personal, no son experimentales. ya no, ¿Sí o ya no? no, Solamente quiero saber no, ya no es experimental, ya no tiene es suficiente experimental. respaldo científico. Muy bien. Entonces, mi segunda pregunta es, hasta aquí, ¿cómo van los estudios evaluados a aquellas personas que ya se han vacunado hasta la fecha? ¿Hay estudios de cuáles han sido los resultados? Bueno, se está viendo, sé que ha mostrado una estadística de resultados positivos, pero
¿Hay estudios directamente para aquellos que ya se está haciendo un seguimiento, para aquellos ya vacunados? Claro, Nada más. todos los estudios que les he mostrado son de diferentes países, ¿no? Rusia, Escocia, Estados Unidos, el propio Perú, y cada país está haciendo de acuerdo a su población y su realidad sus estudios, ¿no? Pero estos, hasta nosotros tenemos reuniones cada mes y ahí nos van mostrando los avances. Los avances son positivos. Pero ahora, quiero explicarles algo importante, es importante. Si yo tengo 1000 vacunados, es natural, dentro de toda la historia de las vacunas de diferentes tipos, que de 1000 a uno le caiga mal, porque así es nuestro cuerpo, uno no puede saber hasta que lo intente, ¿no? Entonces, anteriormente no se veían tantas reacciones porque no habían tantos vacunados. Jamás hasta ahora ha habido pues una infección que llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces sí hay reacciones adversas, pero se ha visto que felizmente en el SARS-CoV-2 no son de 1000, sino de 10.000. Hay uno que tiene una reacción adversa, que le ha chocado, que ha llegado a cuidados intensivos, ¿no? Que ha tenido un proceso largo de recuperación, pero tengo de 10.000 uno que tal vez va a tener este efecto adverso, pero a favor tengo a la diferencia, que es un gran número, ¿no? Es ahí donde se evalúa riesgo-beneficio, ¿no? Entonces yo no puedo suspender una vacunación que va a salvar al 99% de la población por un 1%. Entonces, de eso es lo que aprovechan los movimientos antivacunas para asustar a la población. Y aquí también tienen que ustedes conocer que lamentablemente la sociedad no es perfecta y detrás de cada cosa hay muchos intereses económicos, ¿no? Entonces, hay personas que se han hecho millonarias por el COVID. Los costos de hospitalización, ustedes lo han visto, son altísimos. Los costos de oxígeno, de las plantas de oxígeno, los costos de todo lo que se ha necesitado, es altísimo. Entonces, hay personas que se han beneficiado grandemente en su economía por eso y no van a querer perderlo porque no tienen principios, ¿no? Generalmente son ellos los que apoyan a estos movimientos antivacunas y están tras de tan solo un caso. Por ejemplo, el estudio que se hizo en Cayetano de Sinopharm, hasta ahora los resultados de todo el grupo, por más que se ha dicho que ha habido corrupción, que se vacunó el presidente, es un punto aparte. Nos importan los resultados científicos, solo falleció justamente la directora del colegio, ¿no? De la universidad. Y sí, en ella la vacuna no funcionó. ¿Y por qué? Era hipertensa, ¿no? Entonces sí hubo un caso. No es que la vacuna fue culpable, sino no la protegió. Ahí está el porcentaje de no protección, ¿no? Pero es uno de los 4.000 que participaron del estudio. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a ver. Quisiéramos que los 4.000 no hayan tenido ningún problema, pero así es. Usted prepara un ají de gallina riquísimo y a sus 100 invitados les va a caer muy bien, pero va a haber uno que le va a dar diarrea, se va a poner mal. Así es la ley de la estadística, ¿no? Doctora, muchas gracias. Tenemos 6 manitos levantadas. El teacher Joel, por favor, le toca a usted. Muy buenas tardes, buenos días, doctora. En verdad es muy importante lo que nos está mencionando. En verdad es importante reconocer que estadísticamente la vacuna sí genera una disminución importante en los casos hospitalarios, ¿no? Eso es. Sin embargo, con respecto a lo que se menciona de los movimientos antivacuna, no todo es por grafeno y cosas así, que es un fake news, en verdad. Pero hay información, por ejemplo, voy a mostrar unas cuantas. Por ejemplo, de algunos pequeños estudios que indican que sí hay posibilidades de ocurrir. Obviamente que los que mencionan aquí, todos estos estudios indican que son solo posibilidades.
Por ejemplo, en el caso de las vacunas que son ADN con vector viral, ¿cómo está seguro de que no puede generar una transgenia? Según este estudio, indica que cuando se le dio las enzimas necesarias a los cultivos celulares, sí se integró el ADN, en este caso viral, dentro de lo que es la célula. Y ahí, entonces, aquí el punto importante es estar seguros de que no hay enzimas de transcriptasas o ligasas dentro de la vacuna o también dentro de las personas. Otro punto importante en caso de las vacunas de tipo ARN, por ejemplo, en este estudio, indica que si se pone lo que es una transcriptasa reversa que no tiene posiblemente el virus, también existe la posibilidad de integración del ARN del virus dentro de lo que es el tejido celular. Aquí el punto importante es que no haya transcriptasa reversa dentro de los insumos. No, también aquí mi duda sería en qué mecanismo de producción de vacunas de ARN y ADN nos dan la seguridad de que los genes inoculados no contienen información genética contaminante. Porque si se usa, por ejemplo, el corte de enzima, del código genético, como tradicionalmente se hace, no desconozco si hay una nueva técnica, los cortes no son precisos al limitar los genes. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de gen 1 y gen 2, ¿cierto? No es que corte al límite del gen 1 y el gen 2 lo separa, no. Así no actúan las enzimas de restricción, sino cortan en secuencias, haciendo que a veces los cortes tengan gen 1 más un cuarto del gen 2. Y este punto, en este caso, es importante sobre el secuenciamiento de la vacuna, ¿no? Es decir, si es que está buscando en internet, no he encontrado cuál es el secuenciamiento exacto de las vacunas para dar la seguridad de que no tenga un código genético foráneo, ¿no? Y solamente lo que se quiere hacer, sobre todo hablando de las vacunas que son de tipo ARN mensajero y ADN con vector viral, ¿no? También, como usted menciona, hay 1% que le cae mal, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en este estudio, sí hablan sobre la posibilidad de efectos de enfermedades autoinmunes, ¿no? Y haciendo aquí algo interesante que mencionan acá, ¿no? Que es en el segundo párrafo, que dice, perdón, el primer párrafo, ¿dónde lo leí? Que, por ejemplo, en los estudios se excluye a las personas de generación autoinmune y también acá sí se confirma que hay algunas presentaciones de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo, dice anticuerpos nucleares, anticuerpos contra antígenos nucleares extraíbles, anticuerpos mitocondriales, trombopenia inmune y síndrome antifosfolipídico, entre otros. O sea, sí existe, pero no, como usted menciona, si está dentro del 1%, entonces, bueno, tiene razón. Cuando uno va a decidir vacunarse, dice, entre el 1% y 99% es más probable que esté en el 99%, así que me vacuno. Pero como este tipo de información o análisis no se hace sobre cuál sería la probabilidad real de generar enfermedades autoinmunes, creo que también genera un poco más de desconfianza, considerando que las vacunas tradicionales que todos nos hemos vacunado desde pequeños han tenido mucho tiempo de investigación, más de 5 años, y hay una información, creo, mucho más estadística estable sobre cuánta es el efecto de enfermedad autoinmune. Finalmente, en este punto es estar seguro de cuantificar la probabilidad de generar cuántas enfermedades autoinmunes existen. Finalmente, hay esta información no científica, ¿no? Que puede generar, pero sí puede generar suspicacia, sobre todo en el lado evangélico. Por ejemplo, César Vidal está en contra de la vacunación. César Vidal, como dice, es un referente para la población cristiana por la preparación académica que tiene y también lanza muchas veces alertas sobre las intenciones sociopolíticas en el mundo. Incluso nosotros como colegio varias veces lo citamos, sobre todo en nuestras políticas contra la ideología de género. Él en su teoría, o mejor dicho, su teoría de conspiración mundial llamada el Gran Resetero, postula que las Big Pharma, que son las que están detrás de todo esto, dice, busca que se apruebe una transgenia, transhumanismo, además de los intereses económicos, ¿no? Usted menciona que hay intereses económicos, definitivamente, pero viendo entre, por ejemplo, las hospitalizaciones y las Big Pharmas, que producen millones de vacunas diariamente, definitivamente creo que es más probable que ellas estén. Solamente hablando de coherencia en el pensamiento, no digo que sea real. ¿No? Según él, menciona que el primer paso para esta transgenia o transhumanismo que se quiere dirigir, primero es que aceptar que por motivos de salud la población mundial acepte tratamientos en los cuales el ADN puede ser modificado. Cosa que si bien no hay ningún estudio que apunte que las vacunas lo hagan, sí existe la tecnología y también, como he mencionado, las evidencias para que se pueda dar. Obviamente todo esto está dentro de lo que es una posibilidad. No es alta, sinceramente no veo ningún estudio como usted menciona, pero de todas maneras queda ahí esa suspicacia, ¿no?
No sé si es que hay información adicional que usted conoce para poder deslindar este tipo de información, ¿no? Que no es del populorum, como quien dice, sino es de estudios. Gracias. Gracias, teacher Joel. Doctora, ¿puede reactivar su micrófono o hay alguna dificultad? Ya, Ahora sí, sí, ahora sí. sí, sí, muy interesante. Gracias, maestro, por la pregunta y es muy buena. Realmente en la ciencia nosotros siempre evaluamos riesgo-beneficio como primer principio. Tenemos la ley universal del derecho a la vida y nuestro juramento hipocrático de luchar por la vida y el principio de no nos seres, no hagas daño, ¿no? Entonces, en su mayoría de los médicos y los científicos que estén en la línea correcta van a buscar lo mejor para la población. Seguro que si alguno recuerda eh, lo fatídico y lo terrible de la primera y segunda ola, no hubiésemos querido perder a familias amadas y seres queridos y hermanos de la iglesia y pastores queridos, ¿no? Yo personalmente he perdido a mi tío Lister, pastor titular de la iglesia de Yarinacocha en Pucallpa, una iglesia muy hermosa que él no pudo recibir la vacunación a tiempo, lamentable. No existe lamentablemente un 100% en ningún medicamento hasta ahora, por más que estudian años y años de ciencia, ¿no? Frente a la primera pregunta que él decía, ¿no? ¿Por qué no terminamos de estudiarla, validarla, de que deje de ser experimental y ahí recién la usemos? Quisiéramos, hubiéramos querido esperar, pero ¿cuántas vidas más nos iba a costar? De ustedes mismos, de sus propias familias. Yo hubiese invertido todo mi dinero en sacar a mi tío y llevarlo a Estados Unidos y vacunarlo, pero no lo logramos hacer a tiempo. Y de seguro muchos de ustedes en sus familias. No podemos olvidar lo triste y lo fatídico que nos ha pasado. O sea, no es lógico pensar, voy a esperar que todo se termine lo ideal y ahí empiezo con la vacunación y hasta ahí que sigan muriendo las personas, que se sigan quedando más niños huérfanos. Yo estaba en el campo, en mis brazos han muerto madres llorando por sus hijos, han muerto padres, han muerto jóvenes. Recuerdo que después del último joven hijo de una amiga médico, que oré por él antes de que dé su último suspiro y pude sentir el espíritu de la muerte muy cerca a mí y darle una oportunidad que se despida de su esposa con tan solo 30 años y 2 hijos pequeños, era muy doloroso. Entonces, es sabiduría, queridos hermanos y maestros. Hay momentos que uno tiene que tomar decisiones de acuerdo a la mejor posibilidad. Sí, existe una inexactitud en los cortes genéticos, siempre lo ha existido. En la quimioterapia, en la radioterapia. ¿Cuántos han muerto intentando una quimioterapia? ¿Y cuántos han muerto por decidir no hacer ninguna quimioterapia? En todas las enfermedades a lo largo de la historia siempre ha existido este margen, pero tenemos un factor tiempo. Yo, en mi posición, me uno al grupo que apoya la vacunación, tanto profesional científico y al grupo cristiano, porque he vivido lo duro de esta pesadilla. Yo le decía a mi familia, jamás he visto algo tan terrible. Ver a las personas caminando, entrar y en 2 días morirse. Hacer todo y no lograr sacarlos. Es una pesadilla inimaginable. Tal vez ustedes todavía no lo han vivido, las familias de sus alumnitos. Pero ¿para qué esperar vivirlo?
Si ya lo vivieron otros, hay que aprender de eso. Las enfermedades autoinmunes siempre han existido y no tienen explicación hasta ahora. Cuando uno profundiza en el síndrome de Guillain-Barré, en el síndrome antifosfolipídico, cuando se asoció, ¿se acuerdan cuando apareció el Zika, la chikungunya? Y empezaron a aparecer muchachos con estas enfermedades autoinmunes. No se entendía por qué, pero se profundizó más en su estudio. Uno de los primeros temores de la vacunación, y Johnson lo reconoció, fue eso, las enfermedades autoinmunes. Pero justamente les puse en el ejemplo que se perfeccionó y se tuvo pues, casi ya ningún caso, ¿no? Los cortes, por más que esperemos años y más años, no van a ser perfectos, porque es tecnología genética pues ultramolecular, es bien difícil. Ahora, como les decía, yo si tengo que poner a la balanza 99,000 vidas por 10,000, lamentablemente me tengo que arriesgar. El riesgo de cáncer, el riesgo de ser transgénicos, también se ha discutido mucho. Yo soy una de las que la discutió mucho porque por muchos años he estudiado al cáncer también porque mi abuelito falleció por cáncer de páncreas y sé lo doloroso que es perder a un familiar con cáncer. Pero también el riesgo es mínimo. En las primeras fases se encontró, pero se mejoró. Luego que de ahí se quedó la información y se hizo viral y no evolucionó, es diferente, ¿no? Entonces, por eso tenemos que leer, está bien, se descubrió eso y qué pasó después, investigo más adelante, ¿no? Yo les recomiendo las revistas de Journal, las revistas científicas de Journal, Descasielo, son muy buenas. Y ahí ustedes van a poder encontrar información muy correcta. Pero esa es la respuesta, ¿no? El riesgo-beneficio y buscar lo mejor para nuestra población. Muchas gracias, doctora. Gracias, teacher Joel, por su pregunta. Sigue el teacher Michael y después la Miss Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Gracias por sus aportes y de verdad impactante cada situación que menciona. A partir de lo que usted tenía un par de preguntas, pero en realidad estaba pensando, usted ha mencionado la cantidad de fallecidos, de doctores fallecidos, la situación, digamos, en el Perú, y me pongo a pensar que creo que es más que pertinente pensar desde la educación en forjar científicos, ¿no? Me parece que hay una urgencia a nivel nacional de forjar químicos puros, físicos puros, biólogos, ¿no? Estaba pensando que nosotros tenemos todos los años la feria de emprendimiento, ¿no? Pero considero que ante la coyuntura y la crisis nacional y mundial, no, me parece muy pertinente y más que pertinente la necesidad de fomentar en los estudiantes el desarrollo de la búsqueda de la ciencia, ¿no? Porque usted me dice que avanza, el movimiento antivacunas avanza, ¿no? Y probablemente quieran entrar por el tema legal, y si van a entrar por el tema legal, no sé si tenemos, digamos, un aparato legal, digamos, que pueda contener, digamos, estas situaciones que se ven con más crisis en Inglaterra, como en Gran Bretaña, como usted lo ha mencionado. Entonces, eso es lo que me deja pensando, ¿no? La pertinencia de la educación en este tiempo de fomentar científicos, ¿no? Científicos, químicos puros, físicos puros, biólogos puros, ¿no? Eso es una cuestión que me queda de lo que estoy escuchando, que son muy pocos, ¿no? Y tomar como referencia que en momentos de la historia los protestantes, los cristianos, han tenido que ir a la vanguardia, ¿no? Cuando la iglesia medieval, ¿no? En el caso de, pues estaba pensando en la peste negra, ¿no? Que un sacerdote creyó que la mejor manera que la respuesta bíblica era lanzar a los muertos al río, ¿no? Y eso en realidad hizo que pulularan las enfermedades, ¿no? Por una falta de conocimiento y que el esfuerzo progresivo de muchos grupos, digamos, primeros protestantes va a ayudar a que se crearan pues nuevas formas digamos, de resolver los problemas de la enfermedad, ¿no? ¿Cuán reto tenemos como cristianos? Es lo que a mí me queda claro. Doctora, la segunda cuestión, así mi pregunta concreta es, ¿qué políticas se van a tomar respecto al próximo año? Estoy pensando en que hay padres que no van a querer vacunar a sus hijos, padres que no se van a querer vacunar, imagino que también profesores que no se van a querer vacunar y profesores que sí se van a vacunar.
frente a esta situación? ¿Va a haber una política digamos, de obligatoriedad el próximo año? ¿Qué se sabe al respecto? Gracias, doctora. Sí, definitivamente, muchas gracias, maestro. Qué bueno que usted esté visionando esto como maestro y se impulse esto. Yo también lo he iniciado en mi familia. Ya tengo un primo médico y ya van 3 en formación. Y les he dicho, ¿no? Este es el tiempo donde tenemos que formar más científicos, más médicos. Miren, ahora recién el Estado en nuestro país y en el mundo ha entendido la importancia de invertir en la investigación y en la ciencia, porque hay muchos científicos que por muchos años no recibieron el apoyo, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay que impulsarlos porque les comparto que hubo un momento que ya ni médicos teníamos y el sueldo normal que es 5.000 para un médico se subió a 8.000, igual ningún médico quería trabajar porque no quería arriesgar su vida, sus papás no querían que arriesgue su vida. Que un médico pueda trabajar. Y recuerdo que justo ahí el colega que trabajaba conmigo para Cusco de 15.000, él dijo, me voy y trabajo 2 meses y tengo mis ahorros, ¿no? Y se fue y lamentablemente murió. Entonces, se hace tan grande la necesidad. Ahorita tenemos muchos concursos abiertos y desiertos porque no hay suficientes profesionales de la salud. Han muerto muchos médicos, enfermeras, técnicos y hay muy pocos científicos también en el tema de la investigación. El que descubrió la vacuna Pfizer fue un científico alemán extranjero que fue a vivir a Estados Unidos y él desde pequeño fue huérfano y esa gran motivación de luchar por la vida lo llevó a durante muchas noches estudiar sin parar a esta vacuna, ¿no? Es bonita la historia cuando se lee de este científico. Se los voy a enviar por el link al hermano Samuel, a la maestra, y les voy a enviar también unos links sobre la vacuna y la parte cristiana, que esa parte no le terminé de responder, lo que dice Vinnie Graham y todos los pensamientos correctos, y puedan ustedes tomar su análisis también, ¿no? Y con respecto a, me hizo la otra pregunta, ya uno se tiene que invertir en la ciencia, llevar a nuestros alumnos que estudien. Y la otra pregunta fue, maestro, discúlpeme. Sobre las políticas desde las Ya, ¿qué va a políticas pasar para... el año que viene? Sí, sí. Sí, miren, el mundo ha decidido, aunque digan los británicos y los estadounidenses que no se está respetando su libertad de derecho, la libertad empieza cuando respetamos la libertad del otro. Y no es justo que porque uno no se vacune, los otros tengan que seguir viviendo bajo el estrés de enfermar de este virus, ¿no? Entonces, lo que ya se están normando es normas. Por ejemplo, usted no puede viajar a Estados Unidos si no tiene las 2 vacunas de Pfizer. En Gran Bretaña, usted no puede trabajar si no tiene las 2 vacunas de Pfizer. Ellos se han levantado y han dicho que eso no se puede hacer porque ellos son libres, pero también la empresa tiene que protegerse, igual bajo ese concepto de ley, ¿no? Entonces se ha visto que según eso, lo que ocurre en otros países, en nuestro país, también por lo que sé, ya es que a partir del año que viene también se va a implementar estas normas legales donde toda empresa está en la libertad de decidir cómo desea que sus trabajadores ocupacionales, que son los especialistas, lo que están recomendando es que todos entren con su carnet de vacunación. Lo que pasa es que la empresa también tiene que cuidarse, la institución. Si muere su trabajador, lamentablemente por no vacunarse, va a tener que indemnizarlo porque murió en el trabajo y eso es un costo muy alto. Entonces, eso es lo que las empresas están valorando y como la ley lo está permitiendo ya en otros países y al parecer en nuestro país también se va a dar, lo que viene es eso. Ya nosotros nos han dicho en el sector salud, al menos ya nos han adelantado que a partir del 15 de noviembre ninguno va a trabajar si no tiene las 3 dosis. A nosotros nos van a pedir las 3 dosis. Ninguno va a entrar a trabajar si no tiene las 3 dosis.
Es seguro que en España también ya se implementó la norma que los maestros que no tengan las vacunas no van a poder trabajar. Si siguen el modelo de España en el Perú, probablemente ocurra lo mismo. Pero ahí sí no sé mucho lo que piensa el ministro actual de Educación porque hay mucha inestabilidad todavía en nuestro gobierno. Muchísimas gracias, doctora. Sigue la Miss Vanessa y luego Miss Thais. Gracias, Miss Leslie. Buenos días, doctora. Bueno, mis preguntas son precisas, ¿no? Si vamos a suponer que yo tengo las dos vacunas, ¿no? Es más, tengo las dos vacunas Sinopharm. ¿Me podrían vacunar en una tercera dosis con otra vacuna, llámese Pfizer, AstraZeneca? ¿Habría algún problema? Dado que, bueno, yo no he presentado ningún síntoma ni en la primera ni en la segunda vacuna. No he tenido ningún tipo de malestar, ¿no? Y mi otra pregunta sería, bueno, a mi hermano le diagnosticaron sangre espesa, quiere decir que a él le dio COVID hace unos meses y le ponían anticoagulantes. Sería, no sé si le podría chocar esta vacuna AstraZeneca, dado que usted ha explicado, ¿no? Ha expuesto que esta vacuna pues tiende, ¿no?, a espesar la sangre. Y bueno, no sé si sería recomendable o de repente no, definitivamente no se podría poner la vacuna. Y bueno, la importancia, ¿no? También yo estaba analizando de crear, ¿no?, futuros alumnos científicos con los principios y bases científicas sólidas. Creo que a mí también me llama la reflexión, ¿no? A poder no solo verlo de un punto de vista, sino de varios puntos de vista, ¿no? Yo tuve un hermano también hace poco que ha fallecido del COVID y yo he podido vivir muy de cerca todo lo que es y cómo se sufre, ¿no?, estando en el hospital. Yo creo que sí, doctora, es muy, hasta yo podría decir traumante pasar por esta crisis, ¿no?, por esta enfermedad. Bien, gracias, Miss Leslie, esa es mi pregunta. Gracias, Miss Vanesita. Sí, definitivamente puede vacunarse con otra vacuna. Los médicos hemos sido vacunados primera y segunda dosis con Sinopharm y la tercera va a ser con Pfizer. En un inicio tuvimos que vacunarnos a la población con lo que había para ganar tiempo, pero ahora que ya se ha asegurado una buena donación de Pfizer, se está fortaleciendo las dosis de refuerzo con Pfizer y a la población vulnerable con Pfizer. La segunda pregunta sobre su hermano, si él tiene la sangre espesa, probablemente es porque tiene el colesterol alto, la hemoglobina muy alta o tiene sobrepeso. Entonces, él tiene que ir al médico para que le extienda un certificado de salud donde diga que él tiene obesidad mórbida, hemoglobina alta, colesterol alto, digamos, lo que se diagnostique, y con eso se solicita la dosis de Pfizer. Las dosis de Pfizer no tienen problemas en la coagulación. Entonces están indicadas para este tipo de población vulnerable. Más si tiene un hermano que ha fallecido, él no puede arriesgarse a estar sin vacuna porque quiere decir que tiene una genética muy sensible al virus. Justamente cuando la sangre es muy espesa es donde el virus ataca más rápido. Él debe de vacunarse, pero con la de Pfizer, con este certificado de salud que le puede extender su médico más cercano. Y lo tercero, que sí hay que formar más profesionales inclinados a esta área, es definitivo, porque lo que viene debido al desequilibrio en nuestro ecosistema es la aparición de más virus y más enfermedades. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hay más preguntas, pero lamentablemente ya no se puede seguir. La doctora tiene otra reunión a las 10 de la mañana. Gracias, doctora. Las preguntas, escríbanlas. Yo le voy a hacer llegar a la doctora. No se preocupen, yo lo voy a hacer llegar a la doctora de todas maneras. Muchísimas gracias, doctora Piscoya. Fue muy buena su exposición. Yo sé que esto nos va a ayudar, nos ha abierto mucho acerca de la vacuna, de la importancia de la vacuna. Le damos un fuerte aplauso a la doctora. Gracias, doctora. Que Dios me la bendiga y chicos, quedamos despedidos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Dios les bendiga. Un gran abrazo y le he enviado a la maestra los links de las preguntas que me han hecho para que ustedes puedan ingresar también y profundizar más ustedes mismos. Muchas gracias, un gran abrazo, Dios les bendiga. Cuídense. Gracias, doctora, Dios la bendiga. Ya, gracias.
Bendiciones. Bendiciones. Muy bien, nos vamos preparando ya para nuestra siguiente charla. No sé si se encuentra Samuel. Es otro link, ¿verdad? Sí, es otro link. Samuelito, es otro link, ¿verdad? Ya, listo. Salimos, por favor. Nos vamos a nuestro PDF.